Hola, en este vídeo vamos a dar unas orientaciones de cómo resolver los ejercicios estos de cadenas, al menos los que puedan tener un poquito más de complicación. Podríamos empezar por el 1M, decir si la cadena es un palíndromo, se lee igual hacia adelante como hacia atrás. Bien, para hacer todos estos ejercicios un poco complicados tenemos que hacer dos cosas. Tenemos que saber de qué herramientas disponemos para resolver los problemas de cadenas, y para eso tenemos la chuleta. En la chuleta tenemos un poco un resumen de todo lo que podemos utilizar, ¿no? Importante es el index of, que nos ayuda a buscar una cadena dentro de otra o un carácter dentro de otra, el charat para saber qué carácter hay en una determinada posición. Probablemente esto dentro de un bucle nos permita recorrer toda una cadena. El substring también va a ser muy interesante para poder coger trozos de cadena, y luego tenemos también el string builder, que decíamos que era un poquito más evolucionado, que nos permitía modificar sobre el propio objeto, no devolver otro objeto. Entonces nos permite borrar, nos permite insertar, poner un determinado carácter en una determinada posición. Entonces en algunos casos nos interesará pasar a string builder, utilizar estos métodos y volver a pasar a cadena. Una vez que conocemos las herramientas, siempre antes de hacer el ejercicio tenemos que hacerlo en papel, como lo haríamos si no fuera un programa informático. Entonces, por ejemplo, vamos a empezar con el 1M, decir si una cadena es un palíndromo. Bueno, pues no nos vamos a poner a programar. Primero cogeríamos una hoja de papel y vamos a ver cómo se resolvería. Bien, este sería un ejemplo. Esto es un palíndromo, A, B, C, D, E, D, C, B, A. ¿Por qué es un palíndromo? Porque comparo la primera con la última. Bien, son iguales, sigo adelante. La segunda, B, con la penúltima, son iguales, sigo adelante, aún no puedo decir nada. C con la C, sigo adelante. En el caso de que hubiera alguna que no, ya podría parar, pero por ahora tengo que seguir D con la D y E. Y aquí paro. Es decir, tengo que tratar de resumir qué es lo que estoy haciendo. ¿Me estoy recorriendo toda la cadena? No, realmente me he recorrido solo hasta la mitad, porque cuando comparaba la primera ya la comparaba con la última. Si la recorriese entera, tendría que seguir después de la E, donde paré. ¿La D es igual a la D? Sí. ¿La C es igual a la C? Sí. ¿La B es igual a la B? Sí. ¿Y la última es igual a la primera? Y no lo he hecho. O sea que aquí hay un recorrido hasta la mitad de la cadena. ¿Qué hago para cada una de esas veces? Comparo la posición en la que me toque con la última. Y a medida que voy aumentando estas posiciones, voy disminuyendo con la que lo comparo. Y si al final llego al final y todas me han coincidido, pues resulta que sí que es palíndromo, y si no, no. Con las herramientas que conocemos, ¿qué tenemos que hacer? Vale, pues tenemos un bucle. ¿De dónde va el bucle? Desde la 0 hasta length partido por 2, hasta la mitad. Y ahora, ¿qué hago dentro del bucle? Comparo el char at, esa posición i, con la correspondiente, que parece que va a ser length menos i o algo así. Luego eso tendríamos que probarlo, ¿vale? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, tiene 9 letras, es decir, length vale 9, y comparo la 0 con la 8, la 1 con la 7. Entonces me da sensación de que va a ser eso, length menos 1. Entonces ahora ya podemos empezar a programar, teniendo clara esa idea del bucle, del recorrido hasta la mitad, y de comparar cada carácter, char at, una posición, con la correspondiente del final. Bien, entonces el código sería algo así. Primero le digo que me introduzca un texto, aquí no hay problema, hago ese bucle que se recorre desde la primera posición, que es la 0, hasta la mitad, y luego para cada posición tengo que compararla con la última. Tenemos que echar un ojo a esto, a ver si está bien o no. Entonces, ¿qué pasa si son iguales? Si comparo por la igualdad, que dos posiciones son iguales, decíamos que no decía nada, tendría que salir para adelante. Pero lo que decíamos es que si son distintas, entonces ahí ya puedo parar. Entonces aquí jugamos con esas variables que le llamamos de tipo flag. Digo que en el momento que sean distintos ya no va a ser un palíndromo. Entonces la inicializo al valor contrario. Por defecto digo, bueno, en principio parece que sí, y en cuanto me encuentre alguna que sea distinta, ya puedo decir que no. Y podría ya parar el recorrido, ya no me hace falta que siga. Entonces le podría asignar un break. Recordad que decíamos que por cuestión de estilo esto se podría convertir en un while. Cuando tengo un for y en realidad hay un break dentro, queda mejor un while. Pero por ahora, para resolverlo, lo podríamos dejar así. Bien, vamos a ver si esto era exactamente así, porque a lo mejor hay que ajustarlo un poco. Introduzco un texto A, B, C, D, C, B, A. Bueno, y tengo un error. Me dice que estoy accediendo a la posición 7 cuando solo tiene 7 caracteres. ¿Y dónde está el error? Pues efectivamente está aquí, i vale 0. Aquí estoy comparando la primera con la 7, length menos i. Es decir, siempre tendría que comparar menos i
menos 1. ¿Vale? Probamos de nuevo. Ahora, A, B, C, Z, C, B, A. Y ya dice que es palíndromo. Y si le metemos uno que no lo sea, A, B, C, Z, C, A, B. Pues nos dice que no es palíndromo. Voy a parar un momento para hacer una pequeña aclaración. Aquí vemos que hacemos cadena char-at y una determinada posición, que es lo que quiere. Char-at quiere 0, 1, 2, es decir, lo que tiene que haber aquí es o una variable numérica o podría ir directamente un número, por ejemplo, char-at 5, ¿de acuerdo? ¿Qué ocurre aquí? Aquí es un poquito más complicado. Los que trabajáis con hoja de cálculo, esto seguro que ya lo entendéis. En la hoja de cálculo, cuando llamamos a una función, dentro de ella, como parámetro, puede ir la llamada a otra función. Entonces, aquí hay que verlo de dentro hacia afuera. Es decir, hago cadena char-at a, tiene los paréntesis, que se cierran aquí, y luego lo que tiene que haber dentro es un número. Esto tiene que ser un número, y efectivamente lo es. Cadena length me devuelve una longitud, pues en este caso será 7, menos 1, 6, menos i. Entonces es muy frecuente que veamos funciones dentro de funciones y hay que analizarlas, pues eso, de dentro a fuera como en la hoja de cálculo. Vale, fijaos este otro ejemplo que lo veremos más adelante en otros ejercicios, pero así ya os lo voy adelantando. Yo me recorro una cadena y aquí hago if character is digit. ¿Y qué es lo que quiero saber si es digit? Bueno, pues isDigit se está esperando un carácter. Lo que meta aquí dentro tiene que ser un carácter. Podría poner esto. Esto también funcionaría, ¿de acuerdo? Pero lo que le estoy pidiendo es lo que tiene la cadena en esta posición. Un último ejemplo también muy típico. Cadena index of. Esto me va a dar la posición en la que esté un determinado carácter. Por ejemplo, podría hacer y me diría en qué posición está en la B, que en este caso es la 0, 1, la primera vez que se lo encuentra. O puedo pasárselo así. Es decir, búscamelo para a partir de la posición 3. 0, 1, 2, 3, 4, 5. Me devolvería 5, porque se lo encuentra en la... Pero ¿cómo me lo puedo encontrar? Me lo puedo encontrar como cadena index of. Entonces ahora lo que busca, en vez de ser un carácter como tal, como lo estábamos poniendo antes, como la B, es lo que tiene la cadena en una posición. Es decir, cuando sea 0, pues lo que hay en la posición 0 y lo busca a partir de la posición 1. Analizaremos esto que es una búsqueda de un elemento en las posiciones siguientes, pero era solo para aclarar esto que estamos viendo de funciones dentro de funciones. Vale, ahora ya seguimos. Otro ejercicio típico sería el 4.3, que es el de introducir una cadena y un carácter y que nos muestre cuántas veces está contenido el carácter en la cadena, es decir, la típica búsqueda. Estos van a ser unos ejercicios que de una forma u otra van a ser bastante recurrentes. Buscar. Bueno, volvemos a hacerlo de siempre. Primero pensamos la solución antes de meternos con el programa. Entonces yo si tengo una cadena, lo que tengo que hacer es ir recorriéndola buscando. Entonces si por ejemplo es la B, la que busco, está en la posición 0, 1, apunto, una vez. Luego busco a partir de esa posición 1, 2, 3, 4, en la 4 vuelve a estar, vuelvo a apuntar, 5, 6, 7, en la 7 vuelvo a encontrármelo, vuelvo a contar y ya no lo encuentro nada más, con lo cual acabaría. Y puedo decir que ha aparecido 3 veces. Por lo tanto hay un recorrido de búsqueda y un contador. Ahora esto tengo que llevarlo con las herramientas que conozco, lo que hablábamos antes, a hacer el programa. Si veo la chuleta, bueno, siempre sé que puedo recorrerme posición a posición una cadena, ir viendo lo que hay en ella con char-at, pero también tengo el index of, que sería mucho más interesante. Vamos a optar primero por la opción mala, por la del char-at. ¿Cómo lo resolveríamos? Bueno, me recorro toda la cadena y miro si lo que hay en esa posición es lo que me han pedido. Venga, pues vamos a hacerlo. Entonces ya tengo la primera parte hecha, introducir una cadena. Ahora vamos a introducir un carácter. Vale, ya los tengo y ahora la primera opción sería la del for. Un for que recorre toda la cadena hasta la posición anterior al final. Decíamos que si era de 8 posiciones tenía que ir de la 0 a la 7. Por eso es un menor, o podría poner menor o igual a la posición menos 1. Eso como queramos. Bien, y ahora lo que haría era contar. ¿Cómo cuento? Pues si lo que hay en la cadena en esa posición es igual al carácter que me han introducido, aumento el contador. ¿Vale? Sabemos que los contadores ya de temas anteriores se hacen así. Tendré que inicializarlo antes, crearlo e inicializarlo. Int contador igual a 0. Y el programa quedaría resuelto, simplemente mostrando el resultado, con algo así.
Podemos, si queréis, utilizar el printf para ir viendo lo que no lo hemos utilizado hasta ahora. Decíamos que era otra forma en la que las variables se incluían dentro de la cadena. Yo diría tanto %c, es el carácter, la variable carácter, que luego la sustituiré, aparece. Ahora, esto es un número, será tanto %d veces. Y si quiero un salto de línea, haré tanto %n o barra n, pero quedaría mejor así. Y ahora aquí, a continuación, van las variables. La primera variable es una variable de tipo carácter, que en este caso se llama igual, carácter, es la letra. Tanto por ciento es las veces, pues le he llamado cont. Y así ya me quedaría. Entonces tenemos la cadena, el carácter que buscamos es c, y nos dice que aparece 3 veces. Bueno, esta sería una primera solución si no conocemos bien todas las herramientas, porque estamos haciendo un recorrido letra a letra. Decíamos que una forma más rápida o más cómoda puede ser con el index of, que va directamente a la posición, ya nos va a la posición que queremos buscar. Entonces ya no tendríamos esta estructura. Lo que tendríamos sería un cadena index of del carácter. Esto lo que nos va a decir es la posición en la que se encuentra. Tendríamos una variable posición y aquí diríamos que posición es igual al index of del carácter, la posición en la que se encontrase. El tema es que esto lo tengo que hacer varias veces. Tengo que buscar hasta que el post valga -1. ¿Esto cómo lo voy a hacer? Pues obviamente con una estructura repetitiva. Do post while post sea distinto de -1. En el momento que la posición sea -1, sabré que he acabado. ¿Vale? El tema es que si lo dejo así, con esta versión del index of, siempre me va a encontrar la primera posición en la que se encuentre. En el caso este que ha estado en la posición 2, pues 2, 2, 2. Teníamos una segunda opción que era pasarle a partir de qué posición busco. ¿Vale? Entonces decíamos que en general podríamos buscar a partir de la posición siguiente. Entonces, ¿cómo podríamos hacer este juego? Bueno, aquí hay que jugar con las variables. Yo le puedo decir, mira, búscame a partir de la posición post, que inicialmente le vamos a decir que vale 0. Cuando lo encuentres, si ya es -1 ya va a salir, pero lo que le puedo decir es que para la siguiente vez me cambie a la siguiente. Esta sería una opción. Entonces empezamos, busca la posición 0, imaginaos que le devuelve la posición 2. Vale, pues la posición ahora la paso a la 3 para que así la siguiente vez me busque a partir de la 3. Que da en la posición 6, lo pasa a la 7 y busca a partir de la 7. Da -1. Bien, si hago post más, pasaría a ser 0, con lo cual esta condición no se cumple. Puedo hacer algo como si la posición, visteis eso, ¿no? Que si lo dejo así tal cual, la última vez cuando vale -1 también lo va a incrementar y por lo tanto no saldrá porque no vale -1. Entonces decimos que solo si lo ha encontrado. Vale, este es el juego de variables pues que hay que ir pensando. Esta sería un poco la forma. Bien, entonces aquí ya tengo este juego de ir buscando. ¿Qué me falta hacer? La variable cont, ir contando. Bueno, inicialmente vale 0, igual que aquí, y aquí lo mismo, cada vez que busque y lo encuentre, siempre que sea distinto de -1, tendré que añadirlo. Es decir, aquí dentro no puedo hacer así contador más, porque si no la última vez que va a valer -1 también me lo va a contar. Es siempre cuando sea distinto de -1. Por lo tanto, un buen sitio parece este. ¿Vale? Y así debería funcionar. Vamos a probarlo. ABC, ABC, ABC. Buscamos el carácter B y también nos dice que aparece 3 veces. Entonces vamos a reflexionar un poco. No es solo tratar de hacerlo, sino también reflexionar sobre ellos. ¿De qué hemos partido? Primero, de pensar la idea, de esa repetición en la búsqueda. Segundo, hemos encontrado una fórmula que la vamos a utilizar en muchos ejercicios, que es el buscar lo que queremos buscar en la cadena a partir de una determinada posición. Hemos montado el bucle y hemos visto que de alguna forma, con arreglos, incrementando, teníamos que manejar esta variable post.
Y también hemos visto que podía ocurrir un problema, que era que cuando volvía a -1, si hacía este incremento, pues me fallaría el bucle. Y por último hemos hecho el incremento. ¿Cuándo tengo que incrementar? Vale, tengo que incrementar dentro del bucle, pero siempre tenéis que mirar qué pasa la primera vez, qué pasa la última vez, es decir, no contar una vez de más, no contar una vez de menos. Inicializo en 0, inicializo en 1. Entonces, bueno, este ejercicio yo creo que os da para reflexionar sobre él. Podéis probar a no meterle este if y veréis que se va a embuclar, porque la vez que dé -1, que sería para salir, le vamos a hacer el más y se quedará en 0. Bueno, probar un poquito todas las circunstancias que pueden ocurrir, ¿no? Pasamos ahora al ejercicio 4 y el 5, que es una versión, y son ejercicios distintos, no son de buscar, sino que son ejercicios de construir cadenas, y de estos también va a haber bastantes. En este caso dice que tenemos que hacer una contraseña generada al azar, que tendrá entre 5 y 10 posiciones. Entonces, eso es lo primero que hay que hacer al azar, saber si tiene 5, 7, 10, y luego hay que generar al azar letras, la A, la B, la F, así desde la A hasta la J. Vale, este es un ejercicio un poco complicado. Como siempre, vamos a pensarlo antes. Entonces, yo lo primero que tengo que decidir es, bueno, ¿de cuánto va a ser mi contraseña? Pues lo primero que tendré que decir es las posiciones que tiene la contraseña. Y me va a salir 8. Bien, esto es generar números aleatorios, esto lo sabemos hacer. Son números aleatorios entre 5 y 10. Yo sé generar números aleatorios entre 0 y un valor. Entonces, bueno, si yo hago entre 0 y 10, que esto lo sé hacer en Java, no me valdría. Tengo que empezar en 5. Entonces, tendré que buscar la forma de generar algo al que luego sumarle 5. Entonces, pues si genero números entre 0 y 5, y a esto le sumo 5 luego, esto ya me va a generar los números entre 0 y 10. Vale, pues esto nos da una pista ya de esa primera generación de las posiciones. Y ahora para las posiciones, para esas 8 posiciones, yo tengo que generar la A, la B, la F, la A. ¿Cómo genero posiciones aleatorias? No sé. Lo que sé es generar números aleatorios. Entonces la única forma que se me ocurre es que yo tenga una plantilla con todas las posibilidades A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, esto es lo que me decía, y generar posiciones. Genero la posición 0, pues la voy a buscar aquí con char at y sacaría la A. Genero la posición 4, 0, 1, 2, 3, 4, la D, y genero la D. Y así sucesivamente. Y luego finalmente tendré que ir concatenando estas posiciones. Sabemos que para concatenar tenemos el más. Entonces aquí ya estoy viendo un poquito toda la idea. Primero tengo que sacar cuántas posiciones hay con una variable aleatoria. Luego tengo que tener guardadas las posibilidades con las que de las que tengo que sacar las letras y generar posiciones aleatorias para obtener de esa cadena los valores y finalmente concatenarlas, ¿vale? Y el código que obtendría sería algo parecido a esto. Tengo los caracteres posibles, tengo esa contraseña donde voy a meter mi valor final. Primero, ¿cuántas posiciones voy a generar? Pues esta variable longitud. Genero números aleatorios, sé que tengo que pasarle como parámetro 6 para que me genere entre 0 y 5 y al sumarle 5 pues obtengo la cantidad que quiero. Siempre vamos a tener que ponerle un más con la cantidad a partir de la que quiero empezar. Por ejemplo, si es simular un dado, el primer valor es 1, no 0, pues siempre tendré aquí un más 1. Aquí, como el valor más bajo es 5, siempre tendré un más 5. Y luego ya ajustamos lo que haya que ponerle aquí dentro, ¿vale? Bien, luego hago ese bucle para todas estas posiciones que estoy diciendo, que sean 8, 7, 5, 6, y lo que estoy haciendo es generar un número aleatorio, aquí tengo el número aleatorio, entre 0 y 9. ¿Por qué entre 0 y 9? Porque de la A a la J hay 9 posiciones. Y una vez que lo tengo, hago este último paso que decíamos aquí, de los caracteres posibles, cógeme el que hay en la posición pos. Esto es lo que teníamos que hacer. Y decíamos que para ir añadiendo, lo que estábamos viendo aquí, ir añadiendo es la concatenación. Por lo tanto, esta podría ser una posible solución. El 5 es una variante de este, es simplemente que no tenga repetido. Esto es algo también muy clásico en los ejercicios, que no haya repetidos. Volvemos a pensarlo, siempre pensamos antes de codificar.
si ya tenemos un ejemplo, aquí ya tenemos la A, ya tenemos la D, vamos a suponer que ahora volvemos a generar otra letra al azar y nos sale la D. Yo no puedo meterla aquí en esta lista, no puedo volver a meter aquí una D. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Cuando genere la posición, antes de añadirla, verificar que no está en la lista, que no está en las que he generado previamente. ¿Cómo hago eso? Pues eso lo hago buscándola. Antes de añadirla, busco, oye, esta letra que he generado no estará. Y eso, otra vez, sabemos que lo podemos hacer con el index of. Entonces, ¿cómo variaríamos este ejercicio? Bueno, pues lo primero que tengo que hacer es que esto de añadirlo no lo puedo hacer así tan alegremente. Lo tendré que meter en una variable de tipo carácter, ¿vale? Y tengo que verificar que no exista, que no esté en la cadena. ¿Cómo haré? Si en la contraseña busco esta posición en toda la cadena, no me hace falta decir, no me hace falta decir si es en una posición o no, si está en cualquier posición de la cadena, es decir, si no está, pues entonces sí que puedo hacer esto, ¿vale? Else, ¿qué pasa si sí que está en la cadena? Si no nos vale, pues no me funciona el else, porque lo que tengo que hacer es volver a generar, tengo que volver aquí a este punto otra vez. Es más, y lo que genero puede volver a ser otra vez repetido, con lo cual no me vale. Entonces esto en realidad no va a ser tanto un if. Voy a tener que repetirlo hasta que lo haga bien. Repetir mientras la letra que genere esté repetida en la cadena. ¿De acuerdo? Por lo tanto, no es tanto este if-else como un bucle. Lo que voy a hacer es, mira, para cada posición, do, haz todo esto, mientras esté repetido. Puedo utilizar esto de aquí o puedo utilizar una variable boolean. Puedo decir para repetido igual a true, ¿vale? Tengo una variable por aquí arriba boolean, ¿vale? Y lo que voy a decir es que esto lo voy a quitar de aquí. Mientras esto sea distinto de -1, repetido igual a true, algo así, vale. Else repetido igual a false, vale. Entonces haría eso, genero la posición, miro si existe, si ya está digo que está repetida y si no digo que no está repetida y me quedaré en este proceso hasta que la que genere es buena. Una vez que la genere, entonces sí que ya puedo hacer lo de concatenarle la posición. Bueno, aquí post me da error porque está definido dentro de este do while, entonces aquí fuera ya no lo ve. Vamos entonces a definirla mejor aquí. Y con esto ya lo tendríamos. Podemos utilizar aquí la notación reducida y ya está. Y el ejercicio ya quedaría listo. Entonces, otra vez lo mismo. Vamos sobre la marcha arreglando los problemas que nos van surgiendo. Primero, no nos habíamos dado cuenta que generar varias veces no era un if, sino que tiene que ser un do while, porque puede ocurrir muchas veces. Y esto, si os fijáis, está dentro del for, porque yo, si mi contraseña tiene 7 posiciones, voy a tener que hacer esto 7 veces. No puedo hacerlo ni fuera del for, ni a la par. Por una parte tengo que generar, imaginaos, 7 letras, y ahora, ¿qué ocurre? Que cada una de ellas me implica hacer una repetición. Pero hay que dejar claro que quiero hacer 7, o bueno, lo que sea esta variable aleatoria. Entonces, analizad también con calma este ejercicio que da bastante juego. Si pasamos ahora al siguiente, el 4.6, vemos que tiene bastante de lo que hemos visto antes. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que obtener? Es el dominio, lo que hay entre la arroba y el último punto de un correo electrónico. Entonces, lo que tengo que hacer es obtener lo que hay en medio de la cadena, es decir, un trozo de la cadena. Para eso tenemos substring. Entonces, si vemos la estructura de substring, podemos decirle una posición inicial y una final. Bueno, hay que tener en cuenta que justo la última no la coge, pero eso es un detalle. Entonces tendré que hacer un substring desde la posición inicial, será donde me encuentre la arroba, eso será muy fácil, char at la arroba,
y luego lo que tengo que hacer es buscar puntos hasta que llegue al último. Esto ya lo hemos hecho, es buscar repetidas veces, por lo tanto se parece mucho esto a lo que hemos hecho en el 4.3. Entonces, recapitulando, metemos la cadena, obtenemos la posición de la arroba, hacemos un bucle para que busque punto, punto, punto. Cuando ya no encuentre nada más, esa búsqueda devolverá -1, nos tendremos que haber quedado con el último punto, y finalmente hacer un substring. Podemos hacer alguna validación de que las posiciones, de que haya encontrado todo, pero básicamente el ejercicio es ese. Vamos a hacerlo. Leemos el email. La posición de la arroba sería algo tan sencillo como eso. Sobre ese email hacer un index of de la arroba y un bucle como el que estuvimos viendo antes. Vamos a hacer aquí, definir esta posición, y sería algo así. La posición es igual a donde se encuentre el punto a partir de esa determinada posición. Y si la posición es distinto de -1, la incremento. Bueno, y ahora al salir, ¿qué? Podría hacer algo como post último punto. Vamos a definir esta variable. Pero aquí, ¿cuánto vale? Porque P va a valer -1. Ya esa posición P sí que en un momento tuvo el último punto, pero ahora ya no lo tiene. Aquí no le puedo asignar nada. Entonces, ¿dónde le podría asignar? Pues a lo mejor podría hacer algo por aquí como posición de último punto es igual a P. Pero estamos en la misma situación. Aquí ya puede que valga -1. La última vez ya va a valer -1. Por lo tanto, último punto también. No me vale este sitio. Lo que puedo hacer es darle el valor de P antes de que valga -1. Es decir, si aquí digo que si en este if digo, oye, si es distinto de -1, increméntalo, pues puedo decir lo mismo. Bueno, mira, antes de incrementarlo para seguir buscando, vamos a guardárnoslo. A ver si lo vemos. Busco una primera posición. Si esa posición es distinto de -1, es que ha encontrado el punto, lo guardo. E incremento esa variable P para seguir buscando. Vuelvo a buscar, si lo vuelvo a encontrar y es distinto de -1, vuelvo a guardarlo, y así todas las veces que se encuentre un punto, hasta que lo vaya a buscar, le devuelva -1, por lo tanto ya no entrará por aquí, y por lo tanto saldrá. Y aquí ya finalmente tendremos, en posición último punto, tendremos la posición adecuada. Vale, puedo iniciar un valor cualquiera, por ejemplo, pues -1, posición de arroba también. A lo mejor no me hace falta, porque aquí le va a dar, aquí sí, esta no hace falta, porque ya le va a dar el valor, sea -1 si no lo he encontrado, o la posición en la que se encuentre. Entonces, finalmente, cuando acabe este bucle, puedo ya componer mi cadena con substring. Si queréis, podemos hacer alguna validación, es decir, si la posición de la arroba es distinto de -1. Es más, la arroba debería tener algún carácter delante, o sea, por lo menos un carácter antes de la arroba. Entonces, como mínimo, la posición debería ser 1, ¿vale? O sea, que si la posición de la arroba es -1, pero también si es 0, si la arroba está ahí, pues tampoco me valdría, por lo menos que tenga una letra y luego la arroba. O el punto ocurre lo mismo. Si la posición del último punto después de la arroba, que suponemos que está en la 1, debería haber por lo menos otra letra que fuera el dominio, que sería la 2. Pues si esto es también menor que 2, también aquí va a haber algún error. No es un email válido. Else, si ya sabemos que tiene buena pinta, pues podemos decir que el dominio es igual al email substring desde la posición inicial, que es la de la arroba, hasta post último. Bien, si lo pongo así directamente, me va a coger la arroba, porque me va a coger esa posición, por lo tanto, desde la siguiente. Y luego, posición último punto, si volvemos a la chuleta, decíamos que no nos coge la última posición, esta F que le llama aquí. Entonces, en este caso, genial, ya no tenemos que ponerle este -1, porque ya esta posición no nos la va a coger. Bueno, en el else no le gusta mucho que definamos las variables. Aquí arriba. Nos faltan las llaves del else. Y lo probamos. Vamos a meterle el usuario, esta es la parte que no querríamos, la arroba, y ahora vamos a ponerle abc.def.ghi.com. Queremos que nos coja todo el dominio completo, hasta el último punto. ¿De acuerdo? Y aquí está, abc.gf.gh. Y vemos que
que nos ha funcionado correctamente. Entonces, si os fijáis en este ejercicio, si volvemos otra vez a lo mismo, a analizarlo, necesitábamos herramientas, obtener una posición, muy sencillo, obtener una posición pero con repetición, y aquí volvemos a lo que hicimos en el ejercicio anterior, y finalmente incorporamos el substring, que es muy sencillo, simplemente hay que jugar con esos rangos, con esos límites de funcionamiento, y con eso tendríamos el ejercicio 6 listo. Si pasamos al ejercicio 7, el de encriptado, es un ejercicio también un poco raro y es una filosofía distinta. Tenemos otra vez que volver a pensarlo antes de empezar a hacer nada con él. Entonces, aquí la idea es que cuando yo escriba una palabra hola, me devuelva una palabra distinta, pues que a la H le corresponde, imaginemos, la X, a la O le corresponde la I, a esta le corresponde la J y aquí la M. Bien, ¿cómo puedo hacer esto? Pues obviamente necesito una tabla de conversión, algo así, es decir, saber que a la A le corresponde la Z, a la B la X. Necesito una tabla en la que buscar la letra inicial y obtener la letra final. Bueno, pues eso entonces lo que tendré será una cadena con las letras, digamos, de entrada, por así decirle, y otra cadena con las letras de salida, con la letra que le corresponderá. Tendré que recorrer esta palabra letra a letra, deberé buscar la H en esta primera tabla, y lo que haya en esta posición, si esta es la posición 7, pues buscar la que le corresponda. Pues si estoy buscando aquí la H, pues a la H le corresponderá la R. Entonces, buscar en la cadena inicial, y una vez que encuentre esa posición, obtener la que hay en la siguiente, y finalmente concatenar, lo que hemos hecho siempre. Entonces, si tenemos esa idea de esa tabla de entrada y salida, no es un ejercicio que nos incorpore muchas novedades. Este sería el código. Entonces, como veis, meto un texto a encriptar, que le llama texto. Crypt sería el texto de salida. Entonces tengo esa tabla. Letras de entrada, pues tengo todas las letras posibles. Letras de salida, pues tengo otra vez la que le correspondería. Pues una letra, que este es el encriptado, por así decirlo. Me recorro el texto que me hayan metido. Esto también lo hemos visto. Decíamos siempre que íbamos de la posición 0 hasta la posición anterior, o bien con un menor o menor o igual con -1. Siguiente paso que hemos pensado ahora, tengo que buscar en letra in, tengo que buscar esto que me acaban de meter, la letra que le toque de la cadena que me han metido, la posición 0, la posición 1, la posición 2. Es decir, esto es buscar en letra in la letra con la que esté. Si me metieron hola, pues primero será la H, luego será la O, luego la L y luego la A. Eso me da una posición. Con esa posición, ¿qué es lo que tengo que hacer? Ir a letra out y ver qué carácter hay en esa posición. Busco y obtengo de la segunda. Y finalmente, pues hago esa concatenación. Aquí lo está haciendo todo en un paso, pues podría hacerlo en 2 pasos. Primero tener la letra y luego concatenar, pero ya la hace todo a la vez. Como siempre, pues hace una pequeña validación, que si la letra no la encuentra, imaginamos que es una letra, pues una minúscula, un punto, un espacio, pues eso no lo pasaría a la cadena de salida. O realmente no es que no lo pase, lo que hace es poner el texto de entrada, es decir, no encripta lo que no encuentre. Exclamaciones, interrogaciones, puntos, espacios, incluso alguna otra letra, no la pasaría. ¿Vale? Vamos a probarlo. A, B, C. Voy a poner un punto para que no lo encuentre. Z. Voy a poner una minúscula que tampoco la encontrará. Y un número, 1. ¿Vale? Entonces, ¿a la A me ha puesto la B? Pues sí, a la A le corresponde la B. A la B le corresponde la C, lo mismo, la D. El punto, como no lo he encontrado, pues ha metido directamente lo que se ha encontrado a la entrada. La Z, vemos que sí, que le corresponde la A. La minúscula no lo ha encontrado y el 1 tampoco lo ha encontrado. ¿Vale? Vemos cómo funciona. Cosas que tenemos que sacar de aquí. Entonces, algo parecido a lo que hicimos cuando generábamos contraseñas, bueno, que es jugar con valores que hay en una cadena para obtener sus valores. Recorrernos una cadena, lo mismo, lo hemos hecho posición a posición, y el tema de buscar. Pasamos, si queréis, al ejercicio 12, que también es interesante, que es solicita al usuario una entrada de 6 posiciones, todas tienen que ser dígitos y sin repetidos. Si no cumple estas condiciones, hay que volver a hacerlo. Bien, este es un resumen de cosas todas que estamos viendo o que ya hemos visto entonces en estos ejercicios. Primero, el usuario tiene que hacer algo muchas veces hasta que lo haga bien. Pues eso es un do while. Do while introduce cadena, introduce cadena, introduce cadena, siempre que no cumpla las condiciones. Es decir, mientras o no tenga 6 posiciones, o tenga repetidos, o no sean dígitos.
¿vale? Do while. ¿Qué tengo que hacer en cada iteración dentro del bucle? Pedirle la cadena y verificar esas tres condiciones. Verificar que es de 6 posiciones es muy sencillo, es simplemente mirar la longitud. Que todas sean dígitos, otra vez, tendré que ir a la chuleta. ¿Tengo alguna forma de saber si algo es un dígito o no? Pues tenemos estos métodos carácter. Carácter que nos dice si es dígito, si es un espacio, si es mayúscula, pues tendré entonces que recorrerme con un for cada una de esas posiciones y ver si son dígitos y no. Con que haya una que no sea dígito, ya no me vale. Esto recordaros que eran las variables de tipo flag, que inicialmente le doy un valor y con que haya una que no sea letra, pues ya decimos que no nos vale. Y por último, la última validación es la de repetidos. Ya hemos estado hablando de repetidos. ¿Qué hay que hacer? Pues para cada posición ver si está en cualquiera de las otras posiciones. Vamos a ver entonces el código de esto. Bien, entonces empezamos siempre, pido la cadena y hago una lectura por teclado. Fijaos, aquí en vez de poner 6 directamente, he utilizado una constante. Decíamos que las constantes le poníamos el prefijo final delante y era un valor que luego no iba a poder modificar. Si yo aquí en cualquier caso hago tamaño más, me dice, oye, que no podemos modificarla, que es final. Entonces, esto es una forma de trabajar también. En vez de poner el número 6 a lo largo del programa por muchos sitios, lo ponemos solo aquí al principio. Y si mañana me dicen que hay que cambiar los requerimientos y que el tamaño es de 10, pues si lo cambio aquí, pues no tengo que andar tocando en muchos sitios en el programa. Fijaos que tendría que, sino que tocar el 6 aquí, aquí y aquí, ¿vale? Entonces, bueno, esta es algo que vamos a aportar. Entonces, vamos a lo que nos interesa. Lo primero, decimos que hay una repetición, do while. While mientras lo haga mal. Luego vamos a analizar esta condición, pero es mientras lo haga mal. Hay tres formas de hacerlo mal, o porque no lo metes de 6 posiciones, o porque no tiene dígitos, o porque hay repetidos. Entonces, dentro de este do while, ¿qué hacemos? Pedimos la cadena, y ya lo primero, sin recorrer posición a posición. Si la cadena es distinta del tamaño, yo ya no voy a hacer más proceso. Ya sé que no me vale. Ahora, si la cadena ya es de 6, entonces sí, vamos a ver las dos cosas que tenemos que ver, que es que no tenga repetidos y que sean todos dígitos. Entonces, ahora aquí, otra vez, me tengo que recorrer la cadena. ¿Cómo me recorro la cadena? Como siempre, desde i igual a 0 a i menor que la longitud. En este caso, como sé que es 6, pues ya le puedo poner tamaño. Si no, podría ponerle también cadena length. Esto como queramos. Y ahora, ¿qué tengo que hacer para cada carácter? Pues ver si es dígito o no. Tenemos el carácter is digit cadena carácter que estábamos viendo. Esto puedo directamente preguntar si esto es igual a false. Esta es una forma, ¿vale? Y la forma reducida, decíamos que era, le pongo una negación y se lo quito, ¿vale? Sin la negación sería que sería igual a true y con la negación es que es igual a false. Si os gusta más así porque lo veis mejor, lo dejamos así. Entonces, con que haya uno que sea falso, yo ya puedo decir que dígitos es igual a false. Es decir, esto era el flag. Es decir, como haya uno, me da igual lo que pase en las siguientes veces del for, pero con que haya una en el que dígitos es false, ya no me va a valer. Entonces, cuando digo que es dígitos false, tendré que inicializarlo al principio a lo contrario, a true. Siempre el valor inicial es el contrario al de la condición. No, al empezar no decimos que dígitos es igual a true o false. Primero hacemos este if y cuando ya le demos un valor, aquí le damos el valor contrario. Y si esta es una primera condición, y luego la segunda condición que tengo que comprobar, que le he metido un else, porque si ya esto no se cumple ya ni me interesa. Pero también, aunque haríamos trabajar un poquito más al procesador, si lo veis así mejor, pues también se puede hacer así, que no hay ningún problema. ¿Qué me está diciendo? Mira, si está repetido, y para saber si un carácter está repetido, acordaos que lo que decíamos era buscarlo, pero no en su propia posición. Lo que puedo hacer es buscarlo a partir de las posiciones siguientes, porque si lo busco en su posición, pues claro que lo va a encontrar, se va a encontrar a sí mismo. Entonces digo, mira, en la cadena me buscas la posición en la que estoy, pues estoy en la posición 2, pero a partir de las siguientes. Entonces cuando esté en la primera vez, en la posición 0, buscará a partir de la 1. Cuando esté en la 1, buscará a partir de la 2. Entonces, si lo encuentra, pues ya podemos decir que repetidos es igual a true. Es decir, si esa búsqueda es distinto de -1, pues resulta que la posición 1 la encontró pues en la 4, en la 7, sí tendrá repetidos. Marcaremos repetidos es igual a true y otra vez, igual que antes, iniciamos al valor contrario. ¿Vale?
Y así haríamos para todas y cada una de las posiciones. Vigilamos las dos cosas, que sea un dígito y que no esté repetido. Cuando acabe el bucle, esto es porque ha entrado por aquí, pues ahora ya podemos ver el while, la condición del while. Entonces, ¿cuáles son las condiciones de repetir? Lo voy a hacer mientras la cadena no sea del tamaño correcto, la cadena no sea de 6, o bien tenga repetidos, o bien no sean todo dígitos, es decir, estas variables boolean que hemos utilizado aquí. Si no se cumple alguna de estas condiciones, volverá para arriba y tendremos que volver a empezar. Un error típico podría ser esto, inicializarlo al principio, porque tenemos esa costumbre de inicializar al principio las variables. ¿Por qué esto es un problema? Porque si la primera vez el usuario lo hace mal y vuelve para arriba, pues no parte de cero el usuario, parte pues con valores que pueda tener de antes. Entonces, si dígitos está a false y no lo vuelvo a poner al principio a true, pues se me va a quedar en false siempre, aunque el usuario lo haga bien. Entonces, con esto hay que tener cuidado de que se inicializan estas variables para cada vez. Digamos que cada vez del while es un nuevo intento en el que hay que resetear todo y empezar desde cero. Y finalmente, ya cuando salga, pues pondrá OK, porque si no, no lo deja salir del programa. Probamos. Fijaos, entonces, como aquí el texto introduce un número sin repetidos de 6 posiciones, este 6 ya estamos hablando de la variable tamaño. ¿Vale? Entonces pondríamos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Esta no valdría por tamaño. Una que tenga una letra A, 1, 2, 3, 4, 5. Tampoco valdría. Ahora una con repetido, 1, 2, 3, 4, 5, 3. Tampoco valdría. Y 1, 2, 3, 4, 5, 6. Esta ya sí sería correcta. ¿Vale? Y vemos que funciona. Entonces, ¿qué tenemos que aprender de este ejercicio? Repeticiones, hacer algo hasta que lo haga bien, es un do while mientras las condiciones de hacerlo mal. En este caso había 3 condiciones para hacerlo mal. Detectar algo que ocurre en una sola posición, que no sea un dígito, nos implica recorrerla y nos implica utilizar variables de estas de tipo flag. Inicializo a un valor que en principio no sé cuál es, pero hago una pregunta que es la que me determina la circunstancia. ¿Qué pasaría si lo hago al revés? Pensadlo así. Que una posición de una cadena sea dígito, me dice ya que todos son dígitos. No, esto no me dice nada. Que una sea dígito no me dice nada sobre la cadena. Eso es lo que tiene que ocurrir, que sean todos dígitos, pero que uno solo lo sea, pues tengo que seguir para adelante. No me resuelve nada. Lo contrario, con que ya haya uno que no lo cumple, ya sé que esa cadena no me va a valer. Aunque el resto sean dígitos y esté todo perfecto, ya esa condición es la que me dice que ya no va a valer. Bueno, pues con esto pensad un poquito y quedaría este ejercicio listo. Y yo creo que nada más. El último, el 4.14, fijaos que ya son va más orientado a string builder, es decir, borrar un carácter, insertar, sustituir. Bueno, estas son las típicas cosas que sí tenemos métodos para string builder y no para string. Entonces, bueno, lo que tenéis que hacer en este caso es eso, convertirlo, como os dicen los apuntes, de string a string builder, y luego ya podéis utilizar los métodos directamente. Y bueno, aquí acaba este vídeo ya.